Sigamos hablando de esto. Ya está en contacto con nosotros el ex canciller y expresidente del PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Usted ha dicho que debió salir antes Andrés Alamán del cargo para no generarle problemas a la Cancillería, ¿cierto?, a las relaciones internacionales de Chile. ¿Alcanzó este episodio a generar menoscabo precisamente a la diplomacia chilena? Bueno, evidentemente esta es una situación bastante inédita, que un canciller renuncie a un mes y días de un cambio de gobierno. Y eso evidentemente no pasará desapercibido en otros países. Incluso hasta puede afectarle al propio Andrés Alamán en las tareas que va a desarrollar como secretario general de la CEGIP. Pero lo más importante es que lo prioritario para un canciller siempre es el interés nacional. Y por lo tanto, a mi juicio, él debió haber renunciado en el momento de la postulación a este cargo de secretario general iberoamericano, o al menos en el momento en que fue elegido. Evidentemente aquí había un interés personal de Alamán, pero eso tendría que entonces haberse expresado en su momento para declinar la Cancillería en noviembre, cuando fue elegido, y no ahora, cuando se desarrollaban tareas importantes, por ejemplo, las conversaciones con Bolivia, justamente por el tema de la migración, contrabando y otros temas. La relación con Bolivia siempre es delicada y requiere la mayor presencia, y en este caso la presencia del canciller titular, de modo que es algo inexplicable que no haya renunciado oportunamente. Ha habido otros casos, obviamente, en la historia de Chile, en los últimos años, la propia expresidenta Bachelet, José Miguel Insulza, que han asumido cargos de organismos internacionales. ¿Cuál es el modo correcto? ¿Cómo se define la postulación de un chileno para un organismo internacional de este tipo? Bueno, son situaciones distintas. En el caso de la expresidenta Bachelet, en su momento, ella ya había dejado la primera magistratura y por lo tanto fue como una ciudadana ya normal que postuló a ese cargo. Y también ha ocurrido entonces con otros. No fue así con José Miguel Insulza, que era canciller en ese momento. Pero se estableció bien claramente cuál era la tarea del canciller y cuándo comenzaba la de secretario general. Y hay que separar las dos cosas y me parece que este ha sido el problema, aunque en el caso de la Cancillería, y hablo de la Cancillería en general, aquí hay un problema con este gobierno que termina, porque vamos a tener 4 cancilleres en 4 años. Ahora con la subsecretaria Valdivia, que asume como ministra. 4 cancilleres en 4 años. Esto es francamente inédito y refleja que ha habido un problema serio con la política exterior de Chile. Sí, ya le voy a preguntar de eso, de cuál es su evaluación general de la política exterior de Chile durante los últimos 4 años, pero me gustaría retomar el tema de las nominaciones o de las postulaciones, porque una cosa es la fecha en que asumen el cargo, que generalmente es después de ejercer el cargo que han tenido en Chile, pero estas postulaciones también tienen mucho de negociación previa, que lleva semanas, incluso meses, de negociación de la postulación, y muchas veces se hace cuando todavía las personas están en el cargo, ¿o me equivoco? No, eso ocurre, Iván. Efectivamente, hay postulaciones que acontecen durante el ejercicio de un cargo importante como el de canciller o algún otro cargo ministerial. Eso ocurre. Pero lo que hay que separar muy bien es las tareas donde a mi juicio la prioridad siempre tiene que estar en el interés nacional, en la Cancillería. No puede haber ningún cargo más importante excepto el de presidente de la República, que es ser canciller y defender los intereses del país. Y por lo tanto todo tiene que estar subordinado al ejercicio de la Cancillería y de los intereses nacionales. Los cargos a los que se postulan, si es que se ganan,
serán subalternos y se ejecutarán una vez que se abandone el cargo de canciller. Y si se elige a alguien, a mi juicio, esa persona debiera dejar el puesto de canciller, en este caso, de inmediato, porque ya hay una señal muy clara que su futuro va a estar condicionado por un cargo distinto al de canciller. ¿A usted le tocó, por ejemplo, formar parte de diversas instancias cuando era embajador de Chile ante Naciones Unidas? ¿Cuál es la diferencia ahí? No, en Naciones Unidas ocurre más o menos lo mismo. La mayor parte de las personas que postulan los cargos lo hacen después de que han ocupado un cargo importante, primer ministro, canciller, embajador, etc. Pero hay situaciones donde efectivamente la persona está ejerciendo el cargo y es elegida para una responsabilidad importante en Naciones Unidas. Así que hay distintos casos que uno pudiera, a los que uno pudiera apuntar. Pero lo principal es qué es lo que es primordial, cuál es la prioridad. Y la prioridad, a mi juicio, siempre tiene que ser el ejercicio del cargo de canciller, de ministro o de ministra de Relaciones Exteriores, que es lo más importante a nivel internacional para cualquier persona en cualquier país. Cuando fue usted canciller, ¿se le ofreció en algún momento alguna posibilidad de este tipo? Nunca ni siquiera lo pensé, porque recuerde que yo tuve una gran responsabilidad durante los 4 años de mi mandato, que fue defender los intereses de Chile ante la demanda marítima boliviana, que nada menos que pretendía aspirar a territorio soberano de Chile. Y eso me ocupó absolutamente todo el tiempo y nunca se me pasó por la mente siquiera pensar en un cargo internacional, hasta el último minuto. Tanto es así que por propia petición del entonces presidente electo, Sebastián Piñera, extendí algunas semanas mi cargo para participar y ayudar en los alegatos finales que ocurrieron a fines del mes de marzo del año 2018. De modo que no, nunca se me ofreció, nunca lo pensé y ni siquiera nunca se me pasó por la mente, porque el caso de Bolivia para mí era absolutamente prioritario. Ahora, ¿cuál es el rol de esta secretaría que va a asumir Andrés Alamán pronto? ¿Tiene alguna relevancia? ¿Cuál es su ámbito de influencia? Porque para mucha gente es desconocido esta Secretaría General Iberoamericana. Bueno, es una Secretaría General que se encarga de los lazos de la Conferencia Iberoamericana, donde participan los países ibéricos, donde está, por cierto, España, que desempeña un papel absolutamente protagónico, Portugal y Andorra, y los países de América Latina y el Caribe. Esto viene de una iniciativa española ya de hace décadas. Ha ido perdiendo espacio. Antes las reuniones, las conferencias se hacían anualmente, luego se postergaron a bianualmente, justamente porque había un cierto agotamiento de esta instancia. Así que ha perdido peso, ha sufrido un agotamiento, pero es una instancia de diálogo entre América Latina y el Caribe con los países ibéricos y principalmente con España. Eso es la importancia que tiene esta Secretaría General, que en su inicio tuvo una presencia importante. El secretario general fue Enrique Iglesias, que fue secretario de la CEPAL, canciller del Uruguay, pero como digo, fue perdiendo fuerza con el tiempo. Ahora, ¿usted cree que hay algún grado de responsabilidad también del presidente Sebastián Piñera? Porque hasta lo que tenemos entendido el nombre de Andrés Alamán fue propuesto por Colombia, por el presidente Duque, al presidente Piñera. Por lo tanto, él sabía de todo esto y nunca se comunicó, nunca se hizo oficial, digamos, comunicacionalmente. ¿Hay algún grado de responsabilidad de él? Bueno, sin duda esta postulación de Andrés Alamán no podría haber sido sino con la venia del presidente Piñera. Eso está fuera de cuestión, porque al final
una candidatura de esta naturaleza afecta a los intereses de Chile. Es una postulación de nuestro país al final. Y por lo tanto el presidente ha sido parte de lo que ha sucedido. Y bien podría haberle sugerido a Alamán, muy bien, se hizo esta postulación, la competencia fue dura, ganó el canciller de Chile y ahora que ha sido elegido, recomiendo que deje el cargo. Podría perfectamente haberle dicho eso al canciller alemán. Así que, claro, no hay duda que no solo estuvo enterado, sino que participó activamente en esta postulación el presidente Piñera. Heraldo, ahora sí, vamos a la evaluación general de estos 4 años de la política exterior de Chile. Estoy pensando en Escazú, estoy pensando en Cúcuta. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de estos 4 años? Bueno, yo creo que Chile ha perdido liderazgo regional, particularmente lo dijo la canciller designada hoy día en una entrevista y efectivamente yo coincido con eso. Y eso ha ocurrido porque Chile, bajo el actual gobierno, optó por un perfil ideológico, un alineamiento ideológico, cuya mayor expresión fue el protagonismo de nuestro país en la creación de Prosur. Evidentemente una instancia de perfil conservador, de derecha, que no incluía a todos los países, nunca se incorporó Bolivia, no se incorporó Uruguay, bueno, en definitiva un perfil ideológico. Y eso yo creo que le hizo mucho daño a la política exterior. Segundo, no tuvo una envergadura suficiente la participación en los organismos internacionales, es decir, el perfil multilateral, a mi juicio, se debilitó. Y eso también fue un factor importante. Tercero, a mí me sorprendió enormemente que bajo el entonces canciller Ampuero, Chile cuestionara nada menos que el sistema interamericano de defensa y promoción de los derechos humanos. Recordemos que hubo una iniciativa cuestionando el sistema interamericano de derechos humanos y por lo tanto yo espero que con las nuevas autoridades se recupere el perfil de promoción de la democracia y los derechos humanos, porque no basta simplemente una declaración de prensa para decir que se está a favor de la promoción de la democracia y los derechos humanos. Cuando hay acciones como el cuestionar el sistema interamericano, como ocurrió al inicio de esta administración. Así que a mí me ha parecido que hemos sufrido un deterioro, han habido áreas de éxito, quizás la más importante es que Chile ganó un perfil importante en materia de combate al COVID-19 por la vacunación, por la compra oportuna de las vacunas y porque se utilizó bien la infraestructura de salud para llegar al nivel de vacunación que hemos tenido en nuestro país. Así que no todo ha sido positivo, no todo ha sido negativo, pero el balance, a mi juicio, es muy negativo. Hemos perdido espacio. Muy bien. Heraldo Muñoz, muchísimas gracias por estos minutos con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.